Hace poco tuvimos el GitHub Universe 2024 donde nos traen las actualizaciones y noticias en cuanto a GitHub y todo el ecosistema de inteligencia artificial que lleva GitHub Copilot. La verdad es que acaban de acelerar el desarrollo de inteligencia artificial con grandes mejoras a por supuesto Copilot, que es su asistente per programming. Y muy seguramente todo lo que veremos será un duro golpe para herramientas de inteligencia artificial como Cursor AI. La primera gran noticia es épica. GitHub Copilot ahora es multimodal o multimodelo. Y eso significa que podrás elegir entre los mejores modelos de inteligencia artificial, como lo son Claude 3.5 Sonnet de Anthropic, que ya está disponible, Gemini 1.5 Pro del equipo de Google, que ya está disponible en unas próximas semanas, y los modelos de GPT-4 o One Preview, etc. de OpenAI, como siempre. Lo mejor es que podrás cambiar entre modelos durante la misma conversación y elegir el modelo perfecto para cada tarea. Esto, por supuesto, lo pondremos a prueba en este video. La segunda mega noticia es GitHub Spark, una herramienta revolucionaria que estará cambiando el juego en cuanto a la creación de aplicaciones. Permite crear apps usando lenguaje natural o cualquier interfaz de chatbot. Es perfecta tanto para principiantes como para expertos. Crea micro apps funcionales sin ninguna complicación y de una manera muy rápida. Te da una vista previa en tiempo real de lo que estás creando y te permite compartir y modificar creaciones. Pero aún no tengo acceso a esta herramienta, pues tiene un sistema de lista de espera, así que también te sugiero que te suscribas a esta lista de espera para que lo puedas utilizar. Y GitHub no se detiene acá, nos trae grandes mejoras impresionantes como lo son la edición de multiarchivos en VS Code, que lo vamos a ver el día de hoy, Copilot para Xcode, muy bien por developers de Apple, puede hacer review de código en solo 30 segundos, que es una muy buena noticia para nosotros los desarrolladores, y por supuesto personalización avanzada de respuestas dentro del ecosistema de GitHub. Y antes de pasar al código, algunos datos que te van a sorprender y son bastante relevantes. El primero, los proyectos de inteligencia artificial aumentaron en un 98% este 2024. Lo segundo, más de 100 millones de desarrolladores están utilizando GitHub actualmente. Y la noticia bomba, Python acaba de superar a JavaScript como el lenguaje de programación más utilizado en el ecosistema GitHub. Y es una gran noticia para nosotros, los amantes de Python y los amantes de GitHub. Ahora sí, ya teniendo todo el contexto, pasemos al código. Ya me encuentro por acá dentro de VS Code. Puedo utilizar el Copilot a través de GitHub o a través de otras herramientas como lo son herramientas de JetBrains o por supuesto VS Code, que es del mismo Microsoft, dueño de GitHub Copilot y de GitHub en general. Y acá sencillo, voy a crear un index.html para empezar a programar. Y es que eso es lo que me gusta mucho de la inteligencia artificial y el pair programming. Te da extra conocimientos sobre áreas que no son muy buenas o que no manejes muy bien. Para este caso, yo no soy muy bueno en HTML, en CSS, ni en tareas de front. Me dediqué mucho al backend, a ciencia de datos, analítica, a trabajar mucho con datos y no en las, digamos, etapas visuales de un proyecto. Así que no soy muy bueno en HTML ni en esas cosas, y ahí es donde herramientas como Copilot pues pueden dar muchísimas ventajas. Acá en este punto yo descargué la última versión de VS Code, tengo totalmente instalado Copilot y el acceso que tengo de Copilot es gracias a que soy Microsoft MVP, así que me dan esto, muchas gracias equipo de Microsoft. Y lo primero que nos damos cuenta es que le podemos dar control y preguntarle directamente al asistente, adjuntar un archivo, hablar directamente utilizando el sistema de voz, o seleccionar, ojo, ya podemos seleccionar Claude 3.5 Sonnet. Y hay algo interesante acá y es qué está pasando con el matrimonio Microsoft y OpenAI. Ahora, muchos de sus productos no solo son con OpenAI, sino como vemos, también está parte de otros laboratorios como lo son Anthropic. Entonces se ve muy deteriorada la relación Microsoft-OpenAI, pero vamos a ver cómo evoluciona. Puedo escribir acá directamente o, algo que me gusta mucho, puedo utilizar el GitHub Copilot Chat, que te abre esta pantalla de acá. Adjuntamos archivos, podemos hacer referencia a distintos archivos como arroba,
GitHub VS Code Terminal para distintos features o distintas extensiones o incluso distintos archivos. Podemos hacer comandos como /fix, run, search, etcétera, dentro del WordPress o dentro del VS Code. O podemos hacer algo como esto: ayúdame a crear una página web personal. Mi nombre es Carlos Alarcón, soy experto en AI y Machine Learning, con algunos reconocimientos como MVP, GDE en AI y Cloud Innovator. El archivo donde estamos trabajando es el index.html y voy a utilizar para este caso Cloud 3.5 Sonnet. Enviamos y esperamos a que haga inferencia. Ojo, en este punto no tengo que utilizar ninguna API de Cloud, ninguna API de OpenAI. Está todo integrado dentro del ecosistema Copilot. Claro, bajo un modelo de suscripción, pero no tengo que hacer referencia a ninguna otra API y ya puedo interactuar directamente con mis documentos en este IDE, que es el más famoso, que es VS Code. Y claro, es un golpe duro a herramientas como Cursor porque permitían hacer lo mismo, pero con tu propia API. Acá es directamente. Entonces me da por acá algo de código HTML. Puedo guardar directamente y hace referencia al archivo, que esto es algo que me encanta. Y, ojo, muy interesante, puedo hacer algo así: ubicar el cursor y darle acá. Va a insertar todo el código donde yo lo ponga. O decirle que automáticamente vaya al editor y cambie lo que quiera cambiar con el modelo de inteligencia artificial, que esto me parece una maravilla. Le vamos a dar acá y lo que va a hacer es no copiar y pegar directamente, sino va a analizar actualmente el estado del archivo, que está vacío, y va a decidir qué alterar o qué cambiar. Para este caso es esto. Voy a guardarlo. Me dice, ojo, vas a guardar distintas modificaciones que hizo un modelo de inteligencia artificial. Y yo voy a decir, sí, estoy de acuerdo, guardémoslas. Esto va a salir cada vez que ocurra un cambio hecho por inteligencia artificial, a menos que le den esa palomilla de no me preguntes más. Y ya tenemos guardado esto. Vamos a ver cómo quedó. Listo, tenemos por acá index.html de mi página, Carlos Alarcón, Artificial Intelligence and Machine Learning, About Me. Hace una descripción, expertise, menciona algunas tecnologías. Achievement muestra exactamente lo que yo le dije que mostrara. Es una página bien, está hecha con inteligencia artificial, bastante interesante. Pero pues esto se puede mejorar. Para este caso voy a seguir con 3.5 Sonnet. Le voy a decir ahora añade estilos CSS para que sea una página con alto engagement y muy atractiva. Digámosle también, puedes usar un dark mode style y añade una sección donde hable de mi canal de YouTube y distintos podcasts donde he participado. Algo por el estilo. De nuevo, ejecutamos y esperamos. Para este caso, ojo, estoy utilizando 3.5 Sonnet, pero fácilmente puedo cambiar de modelo. Y claro, aún no está Gemini 1.5, pero cuando esté, nos habilita que una ventana de contexto de 2 millones de tokens. Fácilmente podemos pasarle toda la documentación, todos nuestros archivos de un repositorio y que los analice y cambie, porque son 2 millones de tokens. Es una ventana de contexto muy grande, así que va a estar bien interesante cuando lo liberen. Bueno, me dice por acá, voy a agregar Dark Mode, algunos efectos visuales, media para YouTube, etcétera, y la capacidad de cambiar de Dark a Light. Entonces, parece bastante interesante. Vámonos por acá. Le voy a decir de nuevo en esta parte. Esto es una interfaz de chat sencilla. Entonces acá en esta parte le voy a decir de nuevo, aplica los cambios que deberían ir. O fácilmente él me dice, mira, esto es lo que debería ir directamente en las secciones, añádelo, etcétera. Así que podemos simplemente copiar, pegar y llevar acá.
Por acá de entrada está reeditando todo el documento. Hay algunas partes que deja sin editar, hay otras que no. Y acá de una manera muy sencilla voy a decir sí, qué cambios quiero que acepte, qué cambios no quiero que acepte. Simplemente yo como profesional. Y claro, esto hace parte del pair programming. Es un copiloto, el piloto real soy yo. Yo decido qué acepto, qué cambio, qué puedo mantener, qué no puedo mantener. Así que pues por ahora de nuevo vamos a guardar esta configuración y ver qué tenemos. Y por acá en la página vemos efectivamente agrega Media Appearances, YouTube Channel, Future Podcast, un link para suscribirme que por supuesto puedo editar y la opción de cambiar a un Dark Mode, esto que tenemos acá. Entonces me parece muy bien simplemente con este botón y ojo, todo esto fue añadido por inteligencia artificial. Ya puede cambiar, así que mejoremos un poco más esta página. Ahora le voy a decir, perfecto, que el header tenga una animación interesante de inteligencia artificial, que sea mucho más llamativo y con estilo. Además que todo esté en español y con animaciones. Y sí, esto es una mala práctica de prompting, algo como con estilo, muy llamativo. Queda muy abierto a la imaginación, pero simplemente quiero ver cómo resuelve un modelo como lo es O1 Preview. Ojo, acá voy a cambiar de modelo. Ejecutamos y esperamos. Y este modelo puede que tarde mucho más por cómo está configurado O1 Preview. Si no sabes qué pasa por dentro de O1 Preview, pues por supuesto ya hice un video hablando de ello que puedes encontrar en la descripción de este video. Ya tenemos por acá la respuesta, me dice entendido, vamos a actualizar el código, un encabezado, entonces traducción de todo al español, añadir una animación de inteligencia artificial, mejorar el código, añadir más animaciones, etcétera, etcétera. Por acá el código actualizado. Y ojo, acá cambié totalmente de modelo para utilizar uno más. Entonces me dice algo de las notas de lo que está haciendo. Parece interesante. Lo que le voy a decir es, tú como modelo de inteligencia artificial sabes qué cambios estás haciendo sobre el archivo HTML. Así que voy a dejar que tú mismo lo apliques directamente. Ojo, acá yo puedo copiar, pegar las partes interesantes, saber qué es lo que debo cambiar. Pero esto es lo nuevo de GitHub Copilot y es que permite editar el código de las partes que él considera que deberían editarse. Y de nuevo, esto es O1 Preview, tarda un poco más, es mucho más certero, es mucho más interesante. Quizás es mejor para otras tareas, pero pues lo vamos a probar acá directamente, que justo para esto es el código. Y bueno, tenemos por acá los cambios, entonces agrega algunas cosas, voy a aceptar estos cambios, voy a aceptar estos también. Vamos a ver si hay algo más que aceptar. Aceptamos estos. Aceptamos los cambios. Buenísimo. Y guardamos. Ahora veamos cómo quedó nuestra página. Listo, ya nos encontramos por acá. Entonces voy a actualizar. Y acá está esa pequeña animación en el header. ¿Ven? Bastante bien. Cambio. Y ojo, hizo el transcript de todo lo que estaba en inglés al español. Sobre mí, un apasionado de especializaciones. Y ojo, hace una animación a cada una de las secciones como lo estamos viendo por acá, que es bastante interesante. Como vemos es simplemente darle algún prompt y que empiece a actuar. Y ojo, esto sirve para Python, esto sirve para JavaScript, esto sirve para C++, esto sirve para cualquier otro lenguaje. Yo simplemente estoy haciéndolo en un lenguaje que soy bastante débil, que es HTML, y veamos cómo más podemos mejorar esto. Acá simplemente le dije, ahora quiero que el fondo del header sea oscuro, las letras en neón blanco, añade una animación de grafo y un espacio para una foto. Entonces, de nuevo, acá utilicé GPT-4o, cambié de modelo simplemente utilizando esto acá. Y el resultado que tengo es este que vemos acá. Bastante interesante. Entonces, Carlos Alarcón, experto en inteligencia artificial, machine learning, bla bla bla, exactamente lo mismo. Sí me quedó viendo un poco la animación, pero podemos iterarlo una vez más y de pronto no se ve muy bien, pero lo tenemos por acá, el espacio para la foto es este que tenemos acá. Ahora le pedí, añádeme una sección para redes sociales y un formulario donde puedan contactarme. Esto es simplemente una sección de redes sociales, sí, está animada. Y un formulario donde pueden contactarme directamente, también animado. Está tanto
en el dark mode como en el light mode que tenemos por acá. Bien interesante, y lo único, por supuesto, es un prompt directamente a nuestro Copilot. Y claro, puede parecer muy tonto simplemente agregar algunas cosas, pero potencia mucho para algunas personas que no conocemos HTML, que podemos lograr esto. De hecho, esta página, carlosalarcon.com, fue totalmente diseñada con inteligencia artificial, utilizando distintas herramientas como Copilot de algunos modelos de IA, pero ya se encuentra en producción. Tenemos esta pequeña animación, un contáctame, tenemos por supuesto por acá las redes sociales, quién soy, algunos reconocimientos, esto está totalmente enlazado a los reconocimientos. Puedes encontrar en YouTube, y te recuerdo que si no te has suscrito, suscríbete, no te cuesta nada y sí que me ayuda un montón. Comparte también los videos. Puedes encontrar distintos podcasts que he participado y algunas entrevistas, charlas y eventos en los que he estado. Acá podemos entrar directamente podcast y ojo, todo esto fue realizado con inteligencia artificial, porque de nuevo no soy el mejor en el manejo de este tipo de cosas. Entonces, todas las charlas que he tenido también ya la encuentras acá directamente. Puedes encontrar el enlace a YouTube, algunas de mis habilidades y por supuesto un formulario donde también me puedes contactar si tienes algo que decirme, redes sociales y demás. Claro, también está un enlace a un blog que es totalmente apalancado, el enlace a través de inteligencia artificial, que lo puedes encontrar acá. Y estas son de las grandes ventajas que tiene inteligencia artificial como Copilot: poder extender tus habilidades como desarrollador incluso a territorios que no has explorado totalmente. Y claro, ojo, recordar, esto es un Copilot, tienes la responsabilidad de ver que el código sea seguro, tienes la responsabilidad de ver dónde quieres el código, cuándo está listo para salir a producción. Todo esto sigue siendo responsabilidad del desarrollador. Los reviews que hagas al código son totalmente responsabilidad aún del desarrollador. Y claro, no quería terminar este video sin antes mostrar que puedes ingresar a github.com/copilot, seleccionar cualquier modelo de los que ya se encuentran disponibles como estos de acá y pedirle directamente al asistente de código que te genere algo. Por ejemplo, tooltip libraries en JavaScript, algo para encontrar bugs en React, hacerle preguntas directas como qué es un hash table, crear un profile para un archivo readme, hacer un pull request, etcétera. Le vamos a decir crea un profile de readme for me acá directamente. Entonces crear a profile readme for Alarcon 7A, que es directamente mi cuenta en Copilot, y lo tenemos por acá, que es una herramienta bastante interesante. Yo estoy utilizando 3.5 Sonnet, pero directamente utilizando GitHub Copilot en su página. Como ya lo viste, es una gran herramienta lo que estamos utilizando acá, lo que nos entrega el equipo de GitHub con Copilot. Podemos utilizar distintos modelos como 3.5 Sonnet, muy pronto Gemini 1.5 Pro del equipo de Google, modelos de OpenAI. Se acaba un poco ese matrimonio de Microsoft y OpenAI, deja la entrada a distintos otros modelos de otros laboratorios. Va a ser muy interesante, pero es tema de otro video. Y por supuesto, grandes IDEs de desarrollo como lo son Cursor u otras herramientas, pues es momento de que empiecen a iterar y a crear algo totalmente nuevo, porque llegó Copilot con una sola suscripción. Tienes acceso a distintos modelos, no tienes que configurar API, no tiene un límite de cuota y te da muchas herramientas dentro del entorno de GitHub. Y si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte, activar la campanita y compartirlo para que muchas personas más entiendan el impacto de inteligencia artificial.